Oli, Oli, buenos días. Buenos días, buenos días. Llegó la clase que tanto estábamos esperando, la clase de la educación para la polivalencia. ¿Investigaron? Sí, sí está. Sí está, sí está, sí está. Te la checo entonces, porque hace ratito me metí y todavía no estaba. Ah, no, es que le había puesto clase 2 grabada. Ah, disculpa. Ya la cambié, más bien la bajé, la cambié y ya está. Pero ya está arriba. Ok. ¿Equipos o que cada quien se rasque como pueda? ¿Qué dice el público? Oiga, qué Fer. La policía. Equipo para más rápido morir. Tengan en cuenta que la calificación que saque uno va a sacar todo el equipo. Son 3, 6, 7, 8, 4 y 4. Perfecto para equipos o como ustedes quieran. Recuérdenme en qué cuatrimestre van. Bueno, recuérdense. Porque yo a su edad, chavos, no, yo ya veré. Era el consentido de todos. Quinto cuatrimestre. ¿Cuántos les faltan? 4. Entonces ya van un poquito más de la mitad. Eso quiere decir que ya les puedo preguntar de muchas cosas, ¿no? Incluso cosas que no hemos visto, ¿no? O cosas que ya vieron en otros lados, ¿no? Ok, vamos a iniciar con la primera pregunta. Y de aquí veo si hacemos equipos o cada quien se rasca solo. Nada más. A ver, recuérdame cuánto tiempo tuvieron para estudiar la educación para la polivalencia. Dime, chicos. Una semana. Ok. Sí estudiaron, ¿no? Poquito, poquito. A ver, vamos a mentir. A ver, mientan bien. Ok, pregunta. ¿Qué es educación? Facilitarle a otra persona el conocimiento, ¿no? Ah, ok, muy bien. ¿De quién es esa definición? ¿A quién corresponde esa definición? Tengo dos, cuatro, seis, ocho personas. No, no es cierto. Esa definición no es mía. Claro que no, porque yo sí sé de quién es. Y no es educación, es cultura. Y empieza con M.
Quiero que me den una definición de educación para poder empezar con la clase. ¿Qué es educación? Porque vamos a hablar de educación para la polivalencia, entonces hay que tener muy clara la idea de qué es educación. Muy bien, Aislinn, muy bonita definición de quién es esa definición. ¿Cómo adquirimos los? Es pregunta porque ahí veo un signo de interrogación, ¿eh? Siento que me están mintiendo. Ahora de la nada todo el mundo escribe, ¿no? Proceso de aprendizaje que implica la transmisión de conocimientos y habilidades. Muy bien, Fátima, ¿de quién es esa definición? Si no mal recuerdo, en una clase que se llama didáctica general, les enseñaron la definición de educación en una clase en vivo, una definición etimológica. Si no mal recuerdo, en la segunda clase. Educación en su definición etimológica, educare y educere significa educare, alimentar o nutrir, y educere, extraer o sacar. Esa es la definición etimológica, es decir, de la raíz del vocablo latino, educare y educere. Denme otra. Ay, hoy la Fati se anda con todo. Bien, Fátima. Crianza o formación. Esa ni siquiera tendría que ser un autor, pero es la más cercana a lo que es la educación. Crianza o formación. Debería de darte un punto extra, pero no. Realmente es tu responsabilidad pedagógica. Pero muy bien, te felicito, muy bien. Ok, educación es crianza y formación en toda la extensión de ambas palabras. Es algo muy cierto. Tiene que ver con, nos vamos a ir individuales, ¿eh? Rásquense como puedan. Tiene que ver con un contexto específico, ¿no? Alguna, no, alguna, no, alguna sabe, no. ¿Qué es? Pregunta, y vámonos, educación tradicional. Ah, Aislinn, ¿qué es la URSS? La URSS. Am, unidad de respuesta de emergencia. Ándale, ¿en dónde? ¿En la Guardia Nacional o dónde? No. No, respuesta incorrecta. Ay, Yasmín. Es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos. Lo vimos en el video del capitalismo y el socialismo. Ok. ay. Bien, sí estudió. No, no, quedando mal con los valores del heroico. Ok, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es una extensión de territorio formada o debidamente organizada bajo las ideas de un señor llamado Lenin, bueno, apellidado Lenin, ¿no? Este tenía como intención, además de lo político y lo económico, fundamentar un tipo de educación a la cual tuvieran acceso todas las personas, todos los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes, ancianos, con la intención de
pues como el ave fénix, ¿va? Salir de las cenizas de los estragos de un régimen zarista. Usuario de Zoom, mejor conocido como Jimena Miramontes. ¿Qué fue el zarismo? El zarismo existió en Rusia antes de la revolución del 1917. Ah, eso, ¿pero qué es? Am, un sistema de gobierno. Ok. ¿Era monárquico? ¿Pregunta? No, Parece. era monárquico ¿Y quién era el y monarca? eh, mm, 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 Pregunta, ¿era monárquico o imperialista? Porque una cosa es una monarquía y otra cosa es un imperio. Como dirían en mi pueblo, una cosa es una cosa y pues otra cosa es otra cosa, ¿no? ¿Tú qué opinas? A ver. mm, pues sí, era monárquico, Ah, sí, gracias, la que sigue. Am, Aranza, ¿qué fue el zarismo? Pues era el sistema político del gobierno de Rusia, en donde quien Ok, ejercía, digamos, el poder era el zar, era lo equivalente pues a un emperador. Y era, es- según yo, es que ellos tienen como lo de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? ajá, sí, Entonces pero era espérate, no me cambies el la tema. protegía. Vas bien. Eso. Que conste que no es mi Ajá. duda, pero pues Jimena ya nos dejó con esa duda. O sea, ¿qué tipo de gobierno era? ¿Era un imperio? ¿O era una monarquía? ¿O era una democracia? ¿Qué tipo de gobierno era? Mm, era, pues es que yo, según yo, no. Tiene tiene mucho del imperialismo, porque es como, mm, sí, porque pues es que el gobierno estaba totalmente en el zar y era pues mucha, Va cerca. Monárquica, ¿por qué? A ver, te va a ayudar la Shaz. pues que monárquica era porque tenía un solo, ¿cómo se llama? Era absoluto, era una monarquía absoluta, pero em, pues sí, el zar ejercía un poder ilimitado entre el Estado y toda la población, pero pues no sé, ya de ahí. Vas bien, estás muy cerca. De hecho, Jimena también ¿No? estaba bien. Nada más quiero llegar al conocimiento profundo. Miren, es difícil de explicar porque venimos de una Rusia formada por un imperio, ¿ok? En ese contexto histórico, la forma de gobierno, ¿se acuerdan que hablamos de los burgueses? Que le daban todo el poder a una persona para que lo representara y que al final del día esta persona velaba por sus intereses y terminaba siendo un poder absoluto. A esto le conocemos bien, autocrático, poder absoluto, bien. A esta figura, más bien a esta forma de gobierno, le conocemos como monarquía. Bien, Jimenita, muy bien. Pero las monarquías normalmente estaban lideradas por monarcas. En este caso, la figura del monarca tenía como nombre emperador y ese emperador provenía de la familia Romanov, ¿ok? Una familia que a través de la forma de gobierno de la monarquía había heredado el poder de generación en generación. Llegamos a una Rusia ah, que comienza a tener problemas. ¿Se acuerdan cómo fue la Revolución Francesa y cómo murió María Antonieta?
¿Sí saben quién es María Antonieta? No van así que la Chilindrina, ¿eh? A la forma francesa perdió la cabeza. Ah, estaba muy enamorada. En la guillotina, muy bien. No la perdió, la decapitaron por un tema de poder y de clases sociales, ¿no? Pues se dieron cuenta que la clase social alta en Francia pues tenía muchos poderes y los pobres eran cada vez más pobres. Bien, la reina María Antonieta, muy bien. Jole, siento que estoy hablando chino, ¿eh? Ok, algo similar pasaba en Rusia, y no solo en Rusia, sino en toda Europa por aquellos siglos, ¿no? Las monarquías privilegiaban pues a su séquito y a sus allegados, y a sus compinches, mientras la clase obrera, que era la que los mantenía, pues cada vez era más pobre. Algo así pasó, no, algo así no, así pasó en Rusia, y este tema de la disparidad de beneficios, pues dio origen a los inicios de la Revolución Rusa. Paralelo a esto, pues se muere el archiduque Franz Ferdinand. ¿Alguien sabe de archiduque de qué estado, nación era? De Franz Ferdinand solo conozco sus canciones. De Buenísimas. Austria. Austria-Hungría de Franz Ferdinand es re buena la de Take Me Out. Vaya, por fin llevo años dando esta clase y nunca me había salido un fan. Este, ok, de Austria-Hungría, eso marca el inicio de la cultura general, ¿eh? Son temas que debieron de haber visto en la secund o en la prepa, pero como se andaban besuqueando con chamaquillos atrás de las escaleras del baño, por eso no saben. Eh, la muerte, el asesinato, no la muerte, el asesinato del duque de Austria-Hungría, mejor conocido como Franz Ferdinand, marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, porque pues ya saben, alguien pidió un paro y se le agregó otro alguien, y ese otro alguien conocía a otro alguien y tenía intereses en territorios de otro alguien, y así es como se fue dando la Primera Guerra Mundial, en la que obviamente participó la Madre Rocha, y después pues tuvieron un conflicto político interno y después tuvieron la Revolución Rusa. El chiste es que tras muchos años de guerras, pregunta cómo se mantiene la... ¿Han visto la película de 5 de febrero? Donde sale Kuno Becker, muy guapo, siendo el general Ignacio Zaragoza. ¿Cómo que no? Ahorita mismo se me van a YouTube. Creo que ya está en YouTube. Yo la vi en Amazon Prime, pero sí está en YouTube. Por ahí alguien me hizo saber que está en YouTube. Véanla. Es el ejemplo perfecto de los estragos de la guerra. ¿Cuáles son los estragos de la guerra? Fernanda Guerrero, mejor conocida como la Maeta, o próximamente conocida como la Maeta. ¿Cuáles son los estragos que deja una guerra? Para empezar, ¿qué es un estrago? ¿Cuáles son las consecuencias, los daños, las causas no, las consecuencias, perdón, que deja una guerra? ¿Qué? Pobreza, hambruna, destrucción, muertes, bien, caos. El principal es el desplazo de civiles, bien. Yo sí lo entendí ese, ¿eh? Yo creo que hay por ahí Demetrio y Aislinn también. Desintegración familiar, excelente, esa me encantó. ¿Qué otra? ¿Cómo que asco el cuno? Traumas, bien.
Si estuviéramos en guerra, pérdidas humanas, bien. Si estuviéramos en guerra en este momento, toco madera, que van a venir por mí muy enojados de cierta institución. Porque yo soy un ser de luz y un ser de luz no toca armas. Si estuviéramos en guerra, ¿qué creen que pasarían con las escuelas? Me deserto, dice ahí. La deshonra. ¿Cómo que ajá, Fernanda? ¿Qué creen que pasaría si estuviéramos en guerra con la educación? ¿Dejarían de existir las escuelas, o qué cerrarían las escuelas e instituciones? ¿Dejarían de existir? ¿Los niños serían reclutados para la guerra? Sí, en caso de que estuviéramos en guerra, A ver, échale, Demetrio. voy a hacer una pequeña aportación. En caso de que estuviéramos en guerra, eh, pues la Constitución y las leyes dicen que todo los recursos económicos tendrían que pasar a ese esfuerzo de la guerra, es decir, todo lo que se produce. Las escuelas obviamente tendrían que estar suspendidas, tendrían que formar eh, lugares, áreas, centro de adiestramiento para darle capacitación a las personas, obviamente que no tuvieran esa preparación militar. Las personas que en caso que se hubiera reducido la defensa militar, tendrían que buscar a ciudadanos que tuvieran la capacidad de poder sostener un fusil sin importar ya la edad para poderlos incluir al esfuerzo de la guerra. Y todo lo que es la situación económica igual se pararía, o sea, dejaría de producir. Por ejemplo, las empresas que hacen ropa, zapatos, las de comida, víveres, los que hacen vehículos, todos los ingenieros industriales, todo eso pasaría a manos del esfuerzo militar para poder sostener y ganar, obviamente, una guerra, defender su territorio en el caso que fuera una defensa, que normalmente es cuando es una defensa. Todo eso tendría que paralizarse. En el caso de las escuelas, igual, dejarían prácticamente de existir. Se suspenden todas las actividades sociales, políticas, culturales y pasa al esfuerzo de la defensa nacional. Es por eso que de manera político y militar se tiene mucho cuidado en ese aspecto para no hacer provocaciones a otro país, porque en ese caso se suspende todo. Todas las empresas privadas, como comentaba, tendrían que pasar a manos del esfuerzo de defensa nacional para poder defender el territorio. De manera masiva, por ejemplo, quienes tuvieran más poder económico, como en el caso de México, que sí hay personas pues, que por sus empresas tienen un poder económico muy grande, ese tendría que pasar a manos de el esfuerzo para defender el territorio nacional. Excelente. Dice Demetrio, una pequeña aportación. Hay mucho estudio y mucho conocimiento detrás de eso. Estamos en lo correcto. Miren, ¿alguien sabe por qué fue la batalla del 5 de febrero en la Benemérita Puebla? La de Puebla no fue el 5 de mayo. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces se peleó en Puebla? Es que soy de San Juan y nada más conozco esa. Ok, otra les explico al final. Ok, la 3 veces heroica ciudad de Puebla tenía dos fuertes. A ver, Aranza, vamos a ver qué tal te fue en tu casir. Nombre de esos fuertes. Era broma, ni vivo en San Juan.
Bueno, Aislinn, tu adiestramiento, a ver, vamos a ver qué aprendiste. Pero es donde están los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿no? Ahí. ¡Ájale! Eso es. Bueno, todo esto que nos acaba de decir Demetrio es la parte bonita. Mientras el general Ignacio Zaragoza se batía en armas, se batía, porque andaba más tuberculoso que nada. Benito Juárez huía con el archivo de la nación para, pues, que los franceses no tomaran, pues, el país, ¿no? Porque, pues, ideas de un señor de campo, ¿no? Am, ¿Alguien recuerda cómo llegó al poder don Benito Juárez? ¿A qué partido o a qué corriente política pertenecía? Empezaba con L. Ok, la técnica que estamos utilizando es mayéutica, ¿eh? Bien, uy, la Ferchis anda on fire. Ok, era liberal, ¿no? Por eso Benito Juárez no tomaba juguito del Jumex, porque tenía muchos conservadores. Este chiste histórico, ahí lo utilizan cuando den tercero de primaria. Este señor realizó un golpe de estado, pero como era muy pobre, como era un pobre pastorcito de Oaxaca, pues tuvo que pedir ayuda, ¿no? Dinero de otros lados, porque en México pues no había tanto, ¿ah? Veníamos de algo llamado, guerra, para pasar a algo llamado guerra, y pidió dinero. Entonces el día que le vienen a cobrar, pues como buen mexicano, hicimos toda una gesta heroica para decir, aplicar la de, debo, no niego, pago no tengo. Exacto, pidió prestado a Francia, Francia vino, le cobró, no, no nada más a Francia, ¿eh? Le pidió a Inglaterra, a las potencias mundiales, ¿no? Entonces, cuando él se vuelve presidente, pues no paga y hacemos toda una gesta heroica, ¿no? De que los mexicanos somos deudores por historia y por cepa. Em, Existen muchos estragos en México y en la Unión Soviética porque estamos hablando casi de las mismas fechas. Entonces coinciden con un sistema, eh, pues no derrocado, pero sí con un sistema bastante maltratado. La deuda histórica de México comienza por la lucha del poder. La deuda histórica de Europa comienza exactamente por lo mismo. Entonces, podemos entender que para llegar a la unión de repúblicas soviéticas o repúblicas socialistas soviéticas bajo un sistema, una forma de gobierno, ¿qué tan mal estaban todas esas repúblicas soviéticas que decidieron unificarse bajo la figura y las ideas de un hombre? Se comenzaron a repartir libros por todos los rincones de estas repúblicas soviéticas para que todo mundo tuviera la capacidad de entender bajo qué ideales se iba a construir esta nueva nación. ¿Para qué? Porque todas estaban bastante dañadas, pero se dieron cuenta que si todas se unían, pues iban a tener una extensión territorial muchísimo más grande, de hecho, de las más grandes en la historia de la historia, este, y pues a partir de ahí poder generar un poder económico, político y social. Mientras todo esto pasaba, es como si ahorita a todos nos dieran el manual del soldado y empezáramos a regir de ahí. A partir de esto, con hambre, con guerra, con deudas, con familias incompletas, con centros educativos baleados,
con centros educativos inservibles, prácticamente en ruinas. A partir de aquí, algunos señores comienzan a proponer un tipo de educación que realmente nos permita vivir bajo el yugo de la guerra, porque la guerra en Rusia siguió por muchos años, ¿eh? No es casualidad que sea una potencia mundial, se acostumbraron a vivir así. Y lo que nos decía Demetrio es bastante importante, ¿no? Ok, todos los esfuerzos pasan al esfuerzo de la guerra. ¿Y yo qué voy a hacer si no sé hacer nada más que dar clases? ¿Cómo puedo ser productivo? Existe algo llamado, ay, se me olvidó el nombre. ¿Cuál es el nombre oficial de la escuela de materiales de guerra, Demetrio? Así Sí, es ¿verdad? el nombre oficial, sí, así es, profesor, es correcto, así se Ah, llama. escuela militar, me faltaba. Escuela militar de materiales de guerra. Ok, ¿ahí a qué les enseñan, Demetrio? Ahí sale como licenciados en logística, los materiales de guerra se encargan de elaborar, de hacer todo lo que concierne a los materiales para la guerra, como son fusiles, cartuchos, cañones, todo lo industrial para llevar a cabo la guerra como tal. Ahora que yo pertenezco al ejército mexicano, ¿qué es eso? Desde José Vasconcelos no se ha visto que haya tal honor en el ejército nacional. Este, ok, la Escuela Militar de Materiales de Guerra pues está dedicada a esto, ¿no? Algo similar pasaba con Makarenko en aquellos lados y con las ideas de Lenin, que decían, bueno, estamos en guerra, pues la gente tiene que aprender a cómo es una guerra, la gente tiene que aprender a que en estos momentos no queremos artistas, no queremos abogados, necesitamos, mientras que en la parte interna Rusia se defendía, en la parte externa o en la parte internacional, eh, pasábamos por la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, son dos contextos aislados que requerían de un esfuerzo mayor. Entonces, ni modo de tener a Fátima sentadita, ¿va? O a la Ferchis dando clases a los niños. Ay, no, eso no es confidencial. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo tiene una foto con su traje pixelado. Este, entonces, pues teníamos que educarnos con base en lo que estaba pasando. ¿Y cuál es una de las principales formas o características de la educación militar? La disciplina, en el caso, Exacto. profesor, quisiera Adelante. hacer una aportación más. En el caso de lo que acaba de comentar usted, por ejemplo, que en qué hacía o que qué hace, digamos, un profesor, en su caso, profesor, de su nivel de usted, tendría que ser llamado para continuar con la educación militar, pero en un nivel muy alto, que en este caso sería, por ejemplo, en la maestría de administración militar o en el colegio de defensa, que es donde se da el doctorado de defensa nacional. Muy bien, al grado de oficial. Entonces, van, en el caso de las maestrías, son capitanes y en el caso del doctorado son coroneles y generales. Exacto. Ya sabía. Ay, no, ok, ¿por qué es importante que mencione esto? Por ejemplo, les digo, yo ya sabía, porque pues por ahí hay unas cosas que ustedes no saben, pero que yo sí sé. Pero ¿por qué es importante? Porque absolutamente todos los maestros tienen que servir al intelecto de la estrategia y de la administración de todos estos recursos, ¿ok? Todos estos recursos deben de estar ligados a lo que acaba de decir Demetrio, a la disciplina. Entonces, cuando encontramos disciplina, podemos seguir con la defensa o con la expansión territorial, según sea el caso, como bien decía Demetrio. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Aislinn se deserta y le siguen otros 100? En el frente ya empezamos a ver que pues
cada vez son más los que están desertando. Demetrio pide apoyo porque él sí es de fibra, no como Laislin que hizo su casir en Guardia Nacional. Ay, sí. Este, entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a ver que los propios militares ya no quieren pelear la guerra? Y empezamos con saqueos, empezamos a decir, ¿saben qué? Siento que no está funcionando, mejor cada quien rasque con sus propias uñas, coma lo que pueda, aprenda lo que pueda. Y hay otra parte que está apretando y apretando y apretando y apretando para que todos a través de la disciplina, obviamente a través del poder hegemónico y a través de coartar tu libertad, pues te dice qué es lo que tienes que hacer. Este es el contexto de la Rusia de aquellos años, en donde ¿alguien sabe qué es la educación para la polivalencia? De lo poco o lo mucho que investigaron. De lo que vimos en clase y de lo que investigamos, maestro, la polivalencia bueno, la polivalencia forma a los profesionales para poder realizar más tareas o varias tareas a la vez, independiente de su especialidad, Exacto. para poder completar esa formación y poder ser funcional dentro de la sociedad. Bien, Demetrio. Exactamente lo que las últimas dos aportaciones que acaba de decir Demetrio son lo más cercano a la educación para la polivalencia. En contexto de guerra, en un contexto bélico, podemos entender que yo como maestro, al ser reclutado, porque ni siquiera va a ser así como de si quieres, ¿ok? Al ser, y luego, por ejemplo, yo, ¿no? Que estamos aquí en un medio militar, y al ser reclutado, sí, pues yo ya no me salvo. Este, pues voy a tener que asumir funciones. No, 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 gracias. Funciones militares de acuerdo a mi área específica de estudio. De hecho, existe en el medio militar algo llamado soldados auxiliares, que pueden ser docentes, que no causan alta como tal, pero que sí forman parte del medio militar. Bueno, o sea, es que sí causan alta, pero no, no del todo. O sea, no con adiestramientos como cualquier soldado, este, pero que dotan de conocimientos y de habilidades al gremio militar. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer esas funciones, estamos especializados en un área y se dan cuenta que en medio de la guerra, pues de qué nos serviría la pedagogía, ¿no? O de qué nos podría servir la ingeniería en computación, o de qué nos podría servir no sé, la comunicación en medio de una guerra. Si yo no sé agarrar un fusil, o al revés, yo sé agarrar un fusil, pero no sé nada de comunicación, no sé nada de pedagogía o no sé nada de ingeniería en computación. Andas con todo, Ferchis. Es para ser personas funcionales en todos los aspectos y las situaciones. Bien, la educación, vista me voy a la raíz porque nos da un panorama más amplio. La educación en sus vocablos latinos, educare y educere, es alimentar o nutrir, sustraer o sacar. Y polivalencia es una palabra compuesta, ¿ok? Tiene un prefijo griego llamado poli, que quiere decir varios, muchos, diferentes, y valencia, pues es realmente la funcionalidad, eh, el valor de acto, ¿ok? Que yo me pueda autoconducir en diversas áreas, adquiriendo diferentes o muchas